Bueno, en esta segunda parte vamos a ver corolarios del teorema del valor medio de Lagrange, ¿sí? Corolario es lo mismo que consecuencias, o sea, una consecuencia del teorema del valor medio de Lagrange, ¿sí? Del teorema del valor medio de Lagrange, que es lo que vimos en el video anterior, uno puede obtener dos corolarios, ¿sí? Aquí tenemos el primero y luego en las siguientes diapositivas vamos a ver el segundo, ¿sí? Una aclaración para todos. En los parciales o en los exámenes finales, uno les puede pedir el teorema del valor medio de Lagrange, que es lo que acaban de ver, ¿sí? O les puedo pedir el primer corolario o el segundo corolario o alguno de los corolarios, ¿sí? Si les pido el teorema del valor medio de Lagrange, es lo que acabamos de ver. Si les pedimos los corolarios, ha de ser esto. Nunca las dos cosas. ¿Está? Nunca las dos cosas. Y si uno les pide una cosa, no pongan lo otro, ¿sí? Sino estrictamente lo que se les pida, nada más. ¿Está? Bueno, esa aclaración anótenla bien, tenganla presente, ¿sí? Bueno, primer corolario. Si f es una función, o sea, estoy trabajando con una función tal que la derivada es igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo AB. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la derivada siempre vale 0 en cualquier valor de x entre a y b. Entonces, f es una función constante para todo x entre a y b. ¿Sí? O sea, quiere decir que si yo tengo a y b y la derivada siempre vale 0, quiere decir que en cada punto, si yo trazo una recta tangente, va a ser horizontal. Si la recta tangente es horizontal, quiere decir que la función es constante, ¿sí? Entonces, entre el punto A y B, la función es constante. Eso es lo que quiere decir este corolario, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar este corolario. Debemos ver que la función f es constante. Eso equivale a decir que para dos valores x1 y x2 que pertenecen a ese intervalo, ocurre que f de x1 tiene que ser igual a f de x. O sea, la función evaluada en x1 tiene que ser igual a la función evaluada en x2. O sea, no la evalúo en a y b, sino en dos valores cualesquiera, que van a ser x1 y x2. ¿Bien? Entonces, este es el valor para f de x1 y el mismo valor para f de x2. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la función va a ser constante. ¿Sí? Bueno, fíjense que uno toma un x1 y x2 porque son valores cualesquiera entre a y b. Si yo tomo a y b, ¿son dos valores cualesquiera? A ver, les queda esa pregunta para que ustedes se la respondan. ¿Sí? Si yo tomo a y b, ¿son dos valores cualesquiera? A ver, respóndanse en eso. ¿Sí? Bueno, ahora, tenemos que x1 y x2 pertenecen a b. Acabamos de ver aquí en este gráfico, ven x1 y x2 están entre a y b. Están en ese intervalo. ¿Sí? Aquí yo le pongo cerrado porque estoy tomando estos extremos, analizando qué pasa. Pero me puedo acercar, pero ustedes ven que aquí me dice abierto, entonces ya sé que no puedo tocar ni a ni b. ¿Sí? Entonces el x1 y x2 tienen que estar en cualquier punto entre a y b, ¿sí? Menos en los extremos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tomar dos valores, x1 y x2, y veamos si se puede aplicar a f el teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo de x1 a x2. O sea, vamos a ver si podemos aplicar Lagrange en este intervalo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver para aplicar Lagrange? ¿Sí? La hipótesis dice que la función es derivable en el intervalo AB. Si es derivable, quiere decir que la función es continua en el intervalo AB, por el teorema que relaciona la derivabilidad con la continuidad. Acuérdense, si era derivable es continua. ¿Sí? Entonces, en todo el intervalo que va desde A hasta B es derivable. Entonces, quiere decir que también va a ser continuo el intervalo que va desde A hasta B. Y en x1 y x2, ¿qué pasa? Es un intervalo menor. ¿Sí? Entonces, se tiene que cumplir también que es derivable en ese intervalo menor, ¿sí?
y continuo en ese intervalo menor. Por lo que se le puede aplicar plenamente el teorema de Lagrange. Entonces allí dice que existe un valor C que pertenece al intervalo desde X1 a X2. Entonces, ¿qué se tiene que verificar allí? Que f' de C es igual a f de X2 menos f de X1 sobre X2 menos X1. Bueno, ahora, la hipótesis me dice que la derivada tiene que valer 0 en todo el intervalo. Entonces, igualo, como estoy aplicando Lagrange, quiere decir que en ese intervalo que va desde X1 hasta X2, también la derivada vale 0. Entonces, igualo a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Ustedes pueden ver que por hipótesis f' de x es igual a 0. Y C también pertenece al intervalo más chico que está incluido en el AB. Entonces, obviamente, en ese intervalo también la derivada va a valer 0. Bueno, ahora al ser ese cociente igual a 0, para que un cociente sea 0, ¿qué tiene que ser 0? Lo que tiene que ser 0 es el numerador. Entonces, si el numerador lo igualo a 0, de allí puedo despejar el f de x1 que está restando, pasa sumando al otro lado y me queda esta expresión. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Que los valores de f de x2, el valor en f de x2 es igual al valor de f de x1. ¿Y eso qué me está indicando? Que la función es constante. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros mostrar, que efectivamente la función es constante. Y queda demostrado. Bueno, ahora el segundo corolario. El segundo corolario dice, si dos funciones, f y g, tienen igual derivada en el intervalo que va desde A hasta B, entonces f y g difieren una constante. Bueno, entonces tengan en cuenta que al principio habla de dos funciones que tienen igual derivada. Entonces, las funciones originales difieren una constante. No la derivada, sino las funciones originales. Bueno, ¿cómo puedo enunciarlo este corolario de otra manera? Esta es otra forma de definirlo, pero es estrictamente lo mismo, nada más que está en forma de símbolos. ¿Qué me dice aquí? Sean f y g dos funciones, tales que la derivada de ambos son iguales para todo valor que esté en el intervalo que va desde A hasta B. Entonces, las funciones difieren una constante. Quiere decir que si hago la resta entre ellas, f de x menos g de x, me da una constante. Eso es nada más que está escrito en forma simbólica. Bueno, entonces esto es lo que yo quiero llegar. Bueno, este corolario recibe el nombre de teorema fundamental del cálculo integral. Es otra manera de nombrarlo. Bueno, vamos a considerar aquí otra función auxiliar, la función h, que está formada por f de x menos g de x. Vamos a ver si h verifica el corolario anterior. Entonces el corolario anterior que me decía, que la derivada en un intervalo dado era 0, entonces la función era constante. Entonces, en este caso vamos a derivar esa función auxiliar. Derivamos la función auxiliar. Ahora fíjense aquí. Esto, ¿a qué sería igual? De acuerdo a la hipótesis que me decía que f' de x es igual a g' de x. O sea que las dos derivadas son iguales. Esto es lo que me está diciendo. Entonces aquí yo tengo justamente f' menos g'. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Si son iguales, quiere decir que me va a dar 0. Entonces, h' de x va a ser igual a 0. Entonces, por el corolario anterior yo sé qué cosa. Que h de x va a ser una constante. Porque si la función valía 0 en todo el intervalo dado, quiere decir que la función era una constante. Entonces aquí tengo que h de x ha de ser una constante. Entonces yo puedo escribir como que
f de x menos g de x es igual a esa constante. Entonces, pasando g de x al otro término, tengo esta expresión que es la que yo quería obtener. Fíjense, aquí abajo, ¿ven? Este es lo que yo quería obtener. Y eso me está diciendo que las dos funciones difieren una constante. ¿Cómo queda demostrado? ¿Está claro? Bueno, entonces esos son los dos corolarios del teorema del valor medio de Lagrange. Entonces ya saben, en los parciales, si le pedimos el teorema de Lagrange, en la primera parte, es lo que vimos en la primera parte de estos dos videos. Y si les pido los corolarios, son ya sea que les pidamos el primero, el segundo o los dos, son los que están en esta segunda parte, no las dos cosas. ¿Está claro?